Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Tal como os prometí desde hace dos reflexiones que sentamos fundamentos, ¿verdad? El espiritismo y el fuego extraño, que son dos herramientas a través de las cuales el enemigo está trabajando. Pues hoy entraremos en lo que es Serrán. Tengo 6 temas preparados hasta ahora y un séptimo que está en mi mente, donde vamos a tratar de entender qué representan los 666. Dijimos, bueno, la palabra de Dios nos dice que 6 es un número de hombre. Luego vamos a ver qué tipo de hombre, el hombre separado de Dios, dirigiéndose hacia la apostasía, ¿verdad? Entonces vamos a ver la obra del enemigo sobre el hombre en distintas etapas de la historia, en diferentes eras, ¿verdad? Primer 6, Roma, ya os lo revelé en reflexiones anteriores, ¿verdad? Primer 6, Roma, que está en apostasía, ¿verdad? El segundo 6, el protestantismo apóstata y el falso profeta, ¿verdad? Falso profeta, ¿por qué? Porque dice que está protestando frente a la doctrina de Roma, pero en realidad, según la profecía, lo que está haciendo es construyendo a partir de 1798, que ya lo veremos, ¿verdad? Cuando Roma ocupa un lugar secundario y toma más proeminencia el falso profeta, el protestantismo apóstata, ¿verdad? Y el tercer 6 es el Estado. A lo largo de toda la historia vamos a ver cómo Roma, porque vamos a ver que cada 6 va sumando uno a otro hasta que alcanzan los 3 6, porque 3 de 6 significa el absoluto, ¿verdad? Cuando algo aparece 3 veces, significa el absoluto. Por lo tanto, 3 de 6 significaría la apostasía, la separación total y completa del hombre y Dios. Y vamos a ver que hay un evento que nos revela precisamente este momento. Cuando se alcanzará este momento, el enemigo se manifestará visiblemente bajo el disfraz de Cristo. Lo vamos a ver a través de lo escrito está. Como os dije, hay 6 temas preparados. Vamos a leer muchísimo. Quiero avisaros desde el principio, no aceptaré ningún tipo de, o sea, no aceptaré, eso me da igual. No voy a hacer caso a ningún tipo de quejas, porque a los que se suponen que conocen la profecía, pues estos temas no son para ellos. Este tema es para todos aquellos que quieren saber el desarrollo de la historia y se preparan para la última batalla, la batalla final, ¿verdad? Donde el enemigo reunirá a todos, ¿verdad? A todos, los 3-6, ¿verdad? Los 3 de 6, en sus estados y etapas, ¿verdad? Por lo tanto, que sepáis, vamos a leer mucho porque vamos a entender todo esto a través de lo escrito está, no palabras de hombre, sino lo que Dios reveló. Quiero deciros, todo lo que vamos a leer es del conflicto de los siglos. No vamos a leer todos los capítulos. Ahora bien, quiero deciros, el conflicto de los siglos es el desarrollo total del segunda Tesalonicenses 2 completo, que pues vamos a empezar por ahí en realidad, y el desarrollo del capítulo 3 en adelante de Apocalipsis. El conflicto de los siglos viene a explicar precisamente todo este desarrollo. Por eso nosotros vamos a tratar de entender esta profecía por lo escrito está, no por palabras de hombres. Es decir, yo puedo decir lo que quiera, pero si no está escrito, anatema. Así de claro y así de simple. Por lo tanto, todo lo que estamos tratando de hacer es ayudar a la gente que entiendan qué significan los 3 de 6,
la influencia, la suma de los tres, quién está detrás, es decir, quiénes fomenta el primer 6, Roma, y luego el protestantismo apóstata o el falso profeta y el Estado también, ¿verdad? Y quién está detrás obrando realidad, que es el enemigo, ¿verdad? Que al final, cuando los 3 de 6 se cumplen, ¿verdad? Y el hombre entra en apostasía total, es decir, conquista toda la tierra, en este momento se aparece también el enemigo bajo el disfraz de Cristo, haciendo una obra que la vamos a ver también a través de los escritos. Así que si hay quejas, lo siento. Quiero deciros que cada tema es muy largo. Todos los temas, todos los capítulos de Conflicto de los Siglos no es corto ninguno. Todos son temas largos. Por lo tanto, voy a tener que leer rápido porque si no vamos a pasar, yo estimo más o menos 2 horas cada tema, pero igual se puede llegar a 3 con suma facilidad porque el volumen de información que hay en cada capítulo es inmenso y tremendo. Por lo tanto, que sepáis que lo que estoy tratando de construir es la columna vertebral de la profecía. No entro a detallarlo todo, no más allá de lo que ya está escrito. Mi invitación es, una vez que se entiende la columna, no cuesta tanto entender los detalles de la profecía. Aunque nosotros vamos a detallar todo lo que pueda, pero claro, si me meto en todo, tenéis que entender que es muy complejo, es mucho volumen de información, aunque está en el conflicto de los siglos, esto no se puede hacer sin un estudio personal. Lo único que voy a tratar de hacer es tratar de construir la columna vertebral de la profecía y luego, una vez que se entiende esto, es muy fácil entender todos los detalles, ¿verdad? Así que esto es lo que vamos a construir a través de estos 6, serán 7 temas. Tratar de entender quién es el hombre de pecado, que son 3, 6, 6, 6, hombre de pecado, lo vamos a ver por la profecía, ¿verdad? ¿Y quién es el hijo de perdición? Y el hijo de perdición es el enemigo, es Lucifer. El hijo de salvación es Cristo. El hijo de perdición es el enemigo. ¿Por qué lo llamo hijo de perdición? Porque Lucifer estaba protegiendo el trono de Dios como el hijo, como una creación suya, ¿verdad? Por lo tanto, este hijo de perdición ha llevado la tercera parte de los ángeles del cielo hacia la perdición y toda la tierra, de la cual se salvará un remanente, ¿verdad? Por lo tanto, dicho esto, entremos en el primer tema, que es, todos los temas tienen el mismo título que lo encontraremos en el conflicto de los siglos. Recuerden que en la descripción de cada vídeo tendréis el enlace al capítulo en origen, donde podéis estudiar, no leer, estudiar el capítulo para poder entender en detalle, en más profundidad, ¿verdad? Lo que Dios trata de revelarnos, porque nosotros nos vamos a quedar con escrito está, no palabras de hombre, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser engorroso para mucha gente, pues que sepan que no es para vosotros. Los que se quieren santificar, pues estudiarán, ¿verdad? Si quieren escucharme a mí, estupendo, pero si no, tienen la palabra de Dios tal como la tengo yo. Si no queréis ver estos materiales, tenéis la palabra de Dios, entiendan. Bien, entremos en nuestro tema. Y vamos a empezar por 2 Tesalonicenses 2, simplemente vamos a sentar la plataforma, el fundamento, ¿verdad? Podríamos poner también capítulo 13, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Es un desarrollo de casi de lo mismo, ¿verdad? Habla del mismo tema y ya os lo dije, perdonad, voy todo rápido porque me quedo sin tiempo, en fin, me quedo sin tiempo. No sé si tendré 2 horas, si no alcanzo y tendrá que venir mi esposa, ¿verdad? Y tener que comer,
ya es a las 12 menos 20 hora de España de la mañana. No me dio tiempo para más. Esta mañana tuve que hacer varias gestiones, varias cosas. Entonces, es el tiempo que tengo y no tengo otro. Los temas son muchos. No tengo intención de alargar porque, como os dije, yo para primeras de enero tenía un tema preparado. Con aquel tema finalizaremos todo este tema y a partir de aquello, pues lo que Dios mande, aquello haremos. Como os dije, este año me voy a dedicar a ayudar a mi familia porque no tengo otra opción, ¿verdad? No tengo otra opción. Malaquías 3, ya lo comentamos, entonces de algo tengo que vivir. Y no puede ser estudiar la profecía y al mismo tiempo robar para vivir, me parece que va a ser imposible. No puede ser, ¿verdad? Así que de algo tengo que vivir, tendré que trabajar. Pero bueno, este tema será para cuando llegue la hora. Ahora vamos a entrar en lo nuestro. Manifestación del hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venga de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, los dos. Porque vamos a ver que la obra del primer 6 va traspasando, infiltrando tanto el protestantismo como el Estado, ¿verdad? Por lo tanto, al final se manifestará el hijo de perdición, pero no antes de que se manifieste el hombre de pecado, los 3 de 6, a través de las edades, a través de toda la historia del tiempo, hasta que alcance la apostasía. Es decir, todo el mundo estará en pos de la bestia y del hijo de perdición. Y entonces es cuando se manifestará, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí, primero habla de Roma, lo vamos a ver a través de la profecía, pero segundo, el mismo enemigo, a partir de 1798, es decir, a partir de 1844, perdonadme, a partir de 1844, el mismo enemigo ocupará el trono del lugar santo, desde donde dirigirá el protestantismo apóstata y el Estado. Y Roma viene claramente, ¿verdad? Pero vais a ver que Roma ocupa una posición secundaria, pero al haber infiltrado tanto el protestantismo como el Estado, pues está obrando lo mismo, disfrazada, pero lo mismo que el enemigo, ¿verdad? El enemigo obra a través de Roma, protestantismo, el Estado, y como os dije, todo va sumando. Roma en el protestantismo en el Estado, y es Roma, protestantismo y el Estado, apostasía total al final, y es cuando se manifestará el hijo de perdición, es decir, el enemigo visiblemente bajo el disfraz de Cristo, y apenas después es cuando Cristo vendrá en la nube de los cielos para redimir, para llevarse a los suyos en su reino, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, después del primer siglo, o incluso desde el primer siglo, desde el tiempo de los apóstoles, el enemigo empezó su obra, ¿verdad? De llevar al hombre a la apostasía. Es decir, empieza esta obra construyendo el primer 6, es decir, llevando a Roma, llevando al cristianismo a Roma, ¿verdad? A lo que será el primer 6, apostasía, ¿verdad? A separarse de Dios. Y esto se hace a través de la apostasía, de salirse del marco de un escrito está. Por eso estudiamos el pueblo extraño, ¿verdad? Por eso estudiamos el espiritismo, para que podamos entender cómo el enemigo obra a través de cada 6 en todas las edades y etapas de la historia. Y por eso estudiamos el pueblo extraño, porque el pueblo extraño significa salirse del marco de lo que está escrito, hacer de otra manera de lo que Dios no ha dicho o no está escrito, ¿verdad?
Por lo tanto, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Quiere decir que Satanás está obrando para que aparezca el inicuo, que es Roma, ¿verdad? El primer hombre de pecado, ¿verdad? Por lo tanto, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y la última batalla tiene que ver con lo escrito está, con la verdad, tal cual, pura, sin contaminación, siempre lo presentamos en nuestros temas, ¿verdad? Tal cual Dios dijo, y el pueblo final tendrá que quedarse con lo escrito está, mientras los otros tienen la verdad contaminada, ¿verdad? Bien, entremos en nuestro primer tema, una era de tinieblas espirituales. Y empezamos, he tratado de sintetizar del conflicto de los siglos aquellos capítulos que mejor nos revela la obra del enemigo a través de cada 6 en sus etapas de la historia, ¿verdad? Entonces, por eso he escogido 6 capítulos, pero hay un séptimo que está relacionado con el quinto, sexto, ¿verdad? Con la parte final, y está relacionado, necesitamos entender cuál es esa última batalla final, ¿verdad? Esa batalla final. Cuando todos los reyes, toda la tierra se alista contra Dios, ¿verdad? Y contra su pueblo. Bien, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, es decir, lo que acabábamos de leer antes, ¿verdad? Dice, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, ¿verdad? La gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, es decir, a partir de 300 y pico en adelante, pero 538 cuando se establece, ¿verdad? Según la profecía, 1260 años. Declaró respeto al día de Cristo. Ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía. ¿Qué tiene que venir primero? La apostasía. 666. Es decir, Roma unida al protestantismo, unido al Estado. Los tres, apostasía total. Es decir, apartándose totalmente de Dios. Y vamos a ver que hay algo que marca esta apostasía, ¿verdad? Lo vamos a estudiar a través de la profecía. Por lo tanto, dije, este día no puede venir sin que venga primero la apostasía, sin que los 3 de 6 se cumplen. Y estos 3 de 6 tienen un punto de no retorno. Y ahí se entiende que la humanidad ya está en apostasía. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? La humanidad ha hecho su elección. Esto es lo que trata de explicarnos. Y dije, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y fijaos que ahora dije, se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque la suma de los 3 de 6 es la obra del enemigo detrás. ¿Y quién se manifestará al final? El enemigo disfrazado de Cristo. ¿Verdad? Bien, dije, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios, ¿verdad? Los dimos los dos, tanto el obispo de Roma como el enemigo que a partir de 1844 se sienta en el trono de Satanás y desde allí obra a través del falso profeta, protestantismo apóstata y el Estado, ¿verdad? Finalmente, para llegar a esta apostasía final, ¿verdad? Dice, y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando, es decir, desde los tiempos de los apóstoles, apartando al pueblo de Dios, primero con la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Ya vemos lo de los nicolaitas al final del primer siglo, principios del segundo siglo, empezaron a entrar apostasías porque esta es la obra directa del enemigo a través del hombre, del cristianismo, ¿verdad? Dice, ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Prepararían el camino para el desarrollo del papado, ¿verdad? Para que aparezca el primer 6, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos quiere decir quién está obrando para que el hombre, cada 6, en todas las etapas, entre, o sea, que esté separado de Dios.
que esté en apostasía, ¿verdad? Pero luego la suma de los tres significa apostasía, separación total, irreversible de Dios. No hay más vuelta atrás, ¿verdad? Y para eso hay un momento concreto. Bien, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. ¿A quién se refiere? Al enemigo, al hijo de perdición. Todavía no había un 6, sino que estaba conduciendo a la primera institución el primer 6, ¿verdad? Dice, de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Dice, y nos desarrolla todo esto, ¿verdad? El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Dice, más habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios. Tenéis que estar atentos a los detalles. Yo voy apuntando, pero os digo que en este tema creo que hay 29 diapositivas. O sea, fijaos, solo que aunque me detenga un minuto a cada una, ya nos vamos, ¿verdad? Por lo tanto, dice, los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Teorías y tradiciones de los hombres. Y esto es la construcción del primer 6. Primer cristianismo que se está separando de Dios en apostasía. Y vamos a ver que ahí el enemigo construye su primera institución, ¿verdad? Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. ¿Entendéis cómo obró el enemigo para llevar al hombre o a la iglesia a la apostasía? Cuando estamos hablando, cada 6 representa, bien, los 2 primeros, pero el tercero también, porque el Estado, ¿verdad? Se supone que los hombres de Estado, cuando ocupan posiciones, juran ante la palabra de Dios, ante la Biblia, ¿verdad? Juran sus cargos ante la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, todo tiene que ver con Dios. Sean que sean hombres del Estado, pero se supone que en su vida privada tiene una relación con Dios, por lo tanto, eso deberían de no llevarlos a la apostasía, sin embargo, eso es lo que va a ocurrir. Por eso nos está diciendo. Por lo tanto, vemos iglesia en su primera etapa, Roma, apostasía, protestantismo, iglesia protestante en la segunda etapa, 6, otra vez separándose de Dios, de la palabra de Dios, alcanza apostasía, y por último el Estado, ya os dije que suman, primer 6 con segundo 6, suma con el tercer 6, se alcanza la apostasía total, y luego se manifestará el hijo de perdición, es decir, el enemigo, ¿verdad? Y es así como tenemos, lo recalco todo esto porque necesitáis tener claro todo esto en el desarrollo hasta el final del tiempo, porque es así como necesitamos entender esta profecía, ¿verdad? Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Dice, desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. El paganismo, ¿verdad? Dice, su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto en detrimento ¿de qué? De la palabra de Dios. Dice, de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la verdad pura sin contaminación es sustituida por verdades contaminadas, por paganismo, ¿verdad? Dice, esta veniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. ¿Os dais cuenta? Dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Nosotros podríamos decir del primer 6, ¿verdad? Dice, predicho la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios, ¿verdad? Dice, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra, y os dais cuenta, el primer 6,
ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. ¿Quién está detrás? El enemigo. ¿Quién está construyendo cada vez que Dios trata de levantar un pueblo, ¿verdad? Porque Dios a través de los apóstoles trata de levantar un pueblo, ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo lleva a la apostasía. Primer 6. Dios levanta protestantismo, la iglesia protestante, ¿verdad? A través de Lutero y reformadores. ¿Qué hace el enemigo? Los lleva a la apostasía, ¿verdad? A separarse de Dios. Segundo 6. Y luego el Estado, que vamos a ver que el Estado significa todos los reyes de la tierra. Por eso dijimos que hay un momento donde hay una decisión conjunta contra Dios. Y eso es la apostasía final. A partir de ese momento, todo el mundo deliberadamente ha hecho su elección, está contra Dios, el enemigo se manifiesta, disfrazado de Cristo, ¿verdad? Y ahí tenemos que entender los eventos finales. Casi os cuento esto desde el principio porque nos obliga la lectura, ¿verdad? Necesitamos entender la columna vertebral, que insistiré sobre ella en todos los temas que vamos a desarrollar, ¿verdad? Dice, Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo, ¿verdad? Vino donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. ¿Qué es lo que intentó construir aquí el enemigo? Su primer 6. Pero con Cristo no lo consiguió, ¿verdad? Dice, pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. Si me veis viendo por aquí es que mi hijo se está moviendo, entonces, claro, estoy atento cuando abre puertas y tal. Pero no os preocupéis. Dice, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y aquí vemos la influencia en el Estado, que sería el 6. Este 6, podríamos decir que está casi desde el principio relacionado con Roma, ¿verdad? Porque Roma infiltra el Estado hasta lo que hoy vemos, ¿verdad? Roma está infiltrada en el protestantismo, Roma está infiltrada en el Estado. Lo dirige todo en realidad. Pero no está en el primer plano, sino que está en un segundo plano, ¿verdad? Y es desde allí donde dirige. Pero ¿quién está todavía más atrás? Disfrazado, el enemigo, dirigiendo toda esta obra, ¿verdad? Por lo tanto, dice, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. ¿Entendéis? Construcción de columna vertebral. Al rechazar a Cristo, que es lo que vamos a ver al final, en la última batalla, la batalla final, el mundo se decantará entre el enemigo o Cristo, o Dios, ¿verdad? Si queremos decirlo así, pero es Cristo, entre el enemigo y Cristo, ¿verdad? Esta es la última batalla, y es a partir de ahí ya apostasía y no hay, es el punto de no retorno, ¿verdad? Lo veremos por la profecía. Dice, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad, ¿verdad? Dice, se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje, todos los hombres le rindan homenaje. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo? Someter al hombre toda la tierra a él, ¿verdad? Que no haya aquí nadie que adore al enemigo, a Dios, perdón, ¿verdad? Que todos estén sometidos al enemigo, ¿verdad? Dije, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Y es ahí donde vamos a ver el culmen de los 666. Roma, protestantismo, Estado. Y todos rinden homenaje ¿a quién? Al que lo creó todo disfrazado desde atrás, al enemigo. Este es el propósito final.
¿verdad? Pero los que temen y reverencian a Dios resisten esta pretensión, que es un desafío al cielo. Como resistió Cristo a las instancias del astuto enemigo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahora entendéis entre quién está la batalla. El enemigo y Dios, y el cielo, y Cristo, podríamos decir. Esta es la verdadera batalla. ¿Qué somos nosotros? Víctimas colaterales, los 3 de 6. Es decir, el hombre engañado, llevado a estar separado de Dios, a la apostasía. Y al final se suman los 3 de 6, apostasía final, absoluta, punto de no retorno, se acabó. ¿Verdad? Y eso es lo que tratamos de entender. Dice, Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la Iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Por usurpación, ¿verdad? Dije, los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes, fijaos, los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia. Pero ¿cuándo los acusa a los romanistas a los protestantes de herejía? Cuando los protestantes ya están infiltrados por la misma Roma. Y sus doctrinas, las protestas, la protesta de Lutero y de los reformadores contra Roma, de repente el conflicto, la protesta de Lutero, ¿verdad?, toma fin, esto lo vimos hace unos años atrás, todo esto fue declarado. El protestantismo se une a Roma porque dije, la reforma se ha terminado, pero que en realidad lo que hace el falso profeta, el protestantismo apostasiado, es construir la imagen de la primera bestia, ¿verdad? Primera bestia, primer 6, porque lo vemos un otro 6, vemos otro 6, que todas dan entrada visible al mundo, al enemigo, ¿verdad? Todo esto, como lo dije, me repito tanto porque necesito los que no conocen esta profecía y no conocen lo que representa el conflicto de los siglos, pues que puedan captar, ¿verdad?, el mensaje, de modo que puedan luego ver todos los detalles, todo el desarrollo a los detalles, ¿verdad?, a lo que no me voy a parar tanto, me paro ahora al principio para que se os quede bien, porque una vez que entremos en el desarrollo, pues vamos a intentar ir más rápido, porque si no, esto se nos va a poner de 3 horas tranquilamente. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que estudiar aquí, ¿verdad? Por lo tanto, los romanistas han empezado a acusar a los protestantes de herejía, ya nos habla del segundo 6, ¿verdad?, y de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia, que ellos pretenden que son ellos, pero que ellos han usurpado a los apóstoles. Esta era la verdadera Iglesia, ¿verdad? Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es esa fe? La de los apóstoles, ¿verdad? La de Cristo mismo dada a los apóstoles. Dice, bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder, ¿verdad? Y ahora entramos en el desarrollo de cómo ha engañado al hombre en todas las edades, ¿verdad? Dice, por medio de la palabra, fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. Cuidado que está apuntando cómo resistirá el pueblo final a la gran apostasía, a la batalla final, ¿verdad? Dice, por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. ¿Cómo va a resistir el pueblo final? De la misma manera. No hay otra. Escrito está. Y los que se salen de lo escrito está, se acabó. Serán perdidos, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, a cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterno diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Cada sugestión del adversario. Cuidado, porque por ejemplo esta noche, que hoy es día viernes, ¿verdad? Esta noche en la reunión de los hermanos vamos a ver sugestiones que están en medio de nosotros y que debemos de estar muy atentos. Porque hay que entender cómo se construyó el primer 6. ¿Cómo llegó Roma a ser lo que es?
porque detrás está el enemigo, ¿verdad? Pues cuidado con el pueblo final, que se tiene que quedar con lo escrito está, pero no solo en teoría. Lo vamos a ver. Dice, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. ¿Qué necesita Satanás? Que ignoren las Santas Escrituras. O que la verdad que tienen sea contaminada. De modo que no es un escrito está. Se le parece, pero no es lo mismo. ¿Verdad? Dice, la Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en un verdadero sitio. Por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. ¿Entendéis? Pero ¿quién estaba detrás? El enemigo. ¿Qué hizo la Iglesia romana? Primero escondió lo escrito está. ¿Y luego qué? Luego vamos a ver que lo pervirtió. ¿Verdad? Dice, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. 2 de 6. Iglesia y el Estado, podríamos decir 3 de 6, porque es la Iglesia, primera Iglesia Roma, segunda Iglesia protestantismo apóstata y tercero el Estado. ¿Entendéis? Aquí están los 3 de 6, ¿verdad? Los acabo de explicaros. Dije, una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. Una vez que el hombre no comprende, no está enmarcado en lo escrito está, primero, no tiene la presencia del Espíritu de Cristo, y entonces el enemigo puede hacer lo que quiere. Es así como conquistó a Roma, conquistó el protestantismo apostoliado, conquistó al Estado. Mientras no estemos asentados sobre escrito está, anatema, apostasía. Se acabó, ¿verdad? Y por eso digo yo, cuidado remanente final con las sugestiones del enemigo, ¿verdad? Porque muchas cosas parecen buenas, pero si no está escrito, fuera. Dice, no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo a algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. ¿Veis? Dice, este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. ¿Qué hizo? Le metió mano a los 10 principios, ¿verdad? A la tabla de la ley de Moisés, ¿verdad? A los 10 mandamientos, le metió mano ya. Dice, el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento. ¿Quién está detrás de Roma? El enemigo, ¿entendéis? Y dice, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Ahora, yo pregunto, ¿por qué hay mucha controversia hoy, queridos? Y no me quiero salir del tema, pero quiero despertar las mentes. ¿Sabe el enemigo cuál es el sábado verdadero? Pues aquí lo revela, queridos. ¿Por qué trata de contaminarlo con el domingo? Porque dice el antiguo sábado. Ese es el sábado de la creación. ¿O es que el enemigo no estaba en la creación del hombre? Así que cuidado con las sugerencias del enemigo a través de falsos maestros que se declaran haber salido de Babilonia, pero que están contaminados porque la Babilonia está aquí. Cuidado con esto, queridos. Estudien con atención, porque todo está revelado. La pregunta es, ¿por qué no entendemos? Porque yo no entiendo de otra fuente, queridos. Lo que tengo, lo comparto con vosotros. Y lo que tengo es lo que tenéis vosotros a vuestro alcance también. Con una pequeña, gran diferencia.
¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario que Dios al final del tiempo mande sus mensajeros? Espero que me entendáis. Ya hablamos en reflexiones anteriores, ¿verdad? Hay alguien que tiene que ser como indicador en la autovía y decirte, está escrito esto, ¿lo entiendes? Porque tú leer, lo lees. Pero la pregunta clave es, ¿lo entiendes? Y si no lo entiendes, ¿por qué? Dice, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Y cuidado que cuando habla del sábado, el texto es Génesis 2, versos 2 y 3. ¿Cuál es el verdadero sábado? Pues el que quiera mirar la luna, estrellas y no sé qué historias más, el mismo. El mismo. Como el enemigo cuidó de pervertir ese día, el domingo, y trata de tenerlo presente, ¿qué pasa? ¿Que Dios no puede mantener su sábado? Para que haya un conflicto, ese conflicto tiene que ser real. Y el sábado que el hombre tiene que obedecer, tiene que ser un sábado real. Y el domingo que propone el enemigo, pues tiene que ser una perversión de lo real. Por lo tanto, ¿cuál es el verdadero sábado? ¿El de la luna? Sigan ustedes. Contamínense. Lo que queráis. Yo me quedo con lo que está escrito. A partir de aquí, pues cada uno es libre. Pero cuidado porque las sugestiones del enemigo no vaya a ser que nos encontremos en el lado equivocado, ¿verdad? Dice, este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero atentos cómo obra el enemigo. Dice, pero fijaos que estamos hablando de Roma. Pero, ¿a quién nombra una y otra vez? Al enemigo. Es el enemigo obrando a través del primer 6. ¿Verdad? El primer hombre en apostasía, ¿verdad? Dice, pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, un error infiltrado en medio del cristianismo. ¿Cómo entró el protestantismo en apostasía? Porque es lo que cree hoy y proclama, ¿verdad? Bien, se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado, mientras adoraban el domingo también, ¿verdad? ¿Entendéis cómo se han solapado la verdad y la mentira hasta que la mentira se queda encima, ¿verdad? Dice, con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. ¿Quién engañó a los judíos también con respecto al sábado? ¿Cuántas reglas tenían? 600 y tantas. ¿Os dais cuenta? ¿Quién indujo a los judíos a esta apostasía también? El enemigo. ¿Os dais cuenta? Dice, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. ¿Os dais cuenta cómo desde los judíos ya tenía previsto lo que iba a pasar con Roma, lo que iba a pasar con el protestantismo y luego implícitamente con el Estado, ¿verdad? Dice, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. ¿Cómo hizo que el hombre odiara el sábado? Día de ayuno.
Y algunos consideran que el sábado es un buen día de ayuno. Cada uno es libre también, ¿verdad? Pero el sábado tiene que ser un día feliz, de encuentro con Dios, no un día de tristeza, de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo, ¿verdad? En este caso, a la ley de Dios, ¿verdad? Dice, a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues será política de emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, ¿cómo cayó el protestantismo? ¿Cómo cayó la Odisea? Cuando llegue el momento hablaremos del protestantismo caído y del neoprotestantismo, que es la Odisea. ¿Cómo ha caído? Por ambición y sed de dominio, porque querían ir a las escuelas, querían tener títulos, querían ser reconocidos, querían tener su sueldo fijo, no depender, como os digo yo ahora, ¿verdad? No depender de la gente, porque se mueren de hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que la gente que dice amar a Cristo, pero que le está robando, ¿verdad? Ha obligado a los ministros a irse por algo más seguro, no depender del amor de los hermanos, ¿verdad? Porque un mes le dan de comer y 3 meses no, ¿verdad? Pues ¿quién aguanta así? Nadie. ¿Qué ha hecho la feligresía forzando a los ministros que lleguen a esta posición? ¿Os dais cuenta cómo el enemigo está trabajando? ¿Os dais cuenta cómo el enemigo está trabajando, queridos? Y luego la feligresía apunta a los maestros. Pero ¿qué tal si te colocas en zapatos de maestro? Y trata de vivir según el Evangelio. Y por eso te dice Dios, me estáis robando. Porque mis ministros se mueren de hambre. ¿Quién triunfan? Los del enemigo. ¿Y quién los ha llevado ahí? El mismo pueblo. No les damos de comer, les decimos lo que tienen que predicar y cómo tienen que estar y tal, señalándolos todo el rato. Pregunto, ¿quién quiere ser ministro? Así, nadie. Así, nadie. Pero no me quiero ir por las ramas. Pero fijaos, ¿cómo obra el enemigo, verdad? Mientras decimos que somos de Cristo. Atentos al tema que mañana soltaremos en el canal. Por el tema de la reunión de esta noche con los hermanos. Atentos a aquel tema. A ver si despertamos de una vez, porque nosotros creemos ser de Cristo. ¿Será verdad? Esta noche nos pondremos en el espejo. Vamos a ver si somos de Cristo o somos de otra cosa. Dice, los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente, se disfrazan de cristianos, pero son paganos, ¿verdad? Y ello redundaría en beneficio del poder y la gloria de la Iglesia. ¿Os dais cuenta? La apostasía. ¿Promovida por quién? Por los líderes, ¿verdad? Dice, pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Dice, pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Dice, había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera, el mundo cristiano, y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. ¿Cómo obró el enemigo? Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Nada nuevo, está pasando hoy, esto mismo. Dice, convocándose de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo, casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. ¿Entendéis la obra sutil?
de pervertir la verdad. Dice, así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina. ¿Y cómo está el cristianismo hoy? Solo le falta la Odisea, pero que ella misma, según la profecía que la vamos a estudiar, caerá, adoptará el domingo, ¿verdad? Y el cumplimiento del segundo 6 del protestantismo apostasiado o apóstata, pues lo vemos cumplidos, ¿verdad? En términos absolutos, cosa que la Odisea hoy no se lo cree. Yo se lo digo en la iglesia todo el rato y no me lo cree, no me creen. ¿Por qué? Pues porque desconocen la profecía. Tienen el libro en la mano, tienen la Biblia en la mano, pero no conocen la profecía, entonces no tienen ni idea de lo que le tiene que venir encima, aunque está escrito, alto y claro, está escrito, pero no se lo creen, es que no se lo creen. Dice, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Dice, el gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. Parémonos un segundo. ¿Cuál es la gran batalla? Se había atrevido a alterar, esta es la batalla final, os lo digo desde ahora para que lo sepáis. Este va a ser el momento donde todo el mundo se tendrá que declarar. ¿Obedecen a Dios o obedecen al enemigo y su marca? Gabriel, papi, ¿hay alguien en la puerta? Dice, se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra y distinto, por lo tanto, de todos los dioses falsos. ¿Me has escuchado, papá? Vale, perdonadme. Dice, como monumento conmemorativo de la obra de creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. ¿Cuál será la batalla final? Sábado y domingo. ¿A quién representa el domingo? A Satanás. ¿A quién representa el sábado? A Cristo. Ahí este será el día de la gran batalla de todo el mundo. Aquí es donde el mundo decidirá, ¿quiere a Cristo o quiere a Satanás? Ya os lo he revelado. Bueno, ya estaba revelado en realidad, ¿verdad? Dice, los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. ¿Quién es? Ah, vale, déjalo ahí abajo. Perdonadme. Dice, la observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad, que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Os dais cuenta? Desde el principio el enemigo trató de pervertir la verdad y confundir al cristianismo. Y lo consiguió, ¿verdad? ¿Qué es lo que adora el cristianismo hoy? El domingo. ¿A quién está adorando en realidad? Al enemigo. Solo queda una iglesia en el marco del protestantismo que de momento está guardando el sábado. Digo, guardando porque caerá. Está escrito, caerá, ¿verdad? Ya está conquistada, lo único que falta es el momento clave. Cuando llegara el momento clave, adoptará el domingo. No le queda otra. ¿Por qué? Porque está enmarcada en el ecumenismo. Roma se ha infiltrado en todas partes, es lo que os conté antes. Por lo tanto, caerá. No hay más. Dice, ¿dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? Es decir,
el Señor no reconoce a ningún líder de iglesia. No. La gran comisión es para todos. Aviso la Odisea, ¿verdad? En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Atento a lo que dice aquí. El dragón dio a la bestia, a Roma, su poder, su trono y grande autoridad. ¿Hasta cuándo? Hasta 1844, cuando el enemigo se sienta en el trono del lugar santo y partiendo de ahí conduce a toda la humanidad, a Roma, al protestantismo en apostasía y al Estado. ¿Verdad? Y por eso al final él aparece bajo el disfraz de Cristo porque pretende ocupar el trono de toda la humanidad, ya que la humanidad ya había hecho su elección. Lo ha escogido a él a través del domingo, ¿verdad? Dice, entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predichan las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. ¿Ha pasado esto antes? ¿Cómo alcanzó el dominio Roma? Pues así será al final. Si no adoptaras el domingo, en calabozos. Y lo vamos a ver por la profecía, ¿dónde estará el pueblo de Dios al final del tiempo? ¿Verdad? Dice, entonces se cumplieron las palabras de Jesús, seréis entregados a un de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer, la Iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 años. ¿Verdad? Dice, el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. ¿Verdad? La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa, al pastor, al ministro, al que fuera, y a los sacerdotes y prelados a quien él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y esto está pasando en la Odisea ya, queridos. Por eso decimos que a partir de 1888 la Odisea cayó en realidad. Lo único que falta es, primero, en 1880 adoptó la imagen de la bestia. ¿Cuál es? La Trinidad. ¿Qué es lo único que le falta? El domingo. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Cuando se dará el decreto dominical. Entonces, el protestantismo completo ha caído. El otro 6 ya está en apostasía total. Y una vez que se adopta el decreto de la ley dominical en todo el mundo, ¿quién lo hace respetar? El Estado. El tercer 6. Apostasía total y completa de la humanidad. Es decir, la humanidad ha elegido quién es su Señor. Y entonces, por eso el enemigo entonces se hace visible. Viene a ocupar el trono que siempre quiso, el trono de toda la humanidad. Por eso en aquel momento hará señales visibles, se disfraza de Cristo, sanaciones y tal, aunque ya lo está haciendo. Siempre lo ha hecho a través de Roma, a través del protestantismo en apostasía, ¿verdad? Pues en aquel momento lo hará él, ¿verdad? Eso es lo que hará el enemigo, ¿verdad? Para ocupar su posición en el trono de la humanidad, la posición del segundo Adán, ¿verdad? Del Adán, perdón. El Adán, entiéndase, el trono de la humanidad, entiéndase, ocupar esa máxima autoridad
que esperó, ¿verdad? Eh, que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. ¿Entendéis cada seis en todas las etapas y quién está detrás? El enemigo, ¿verdad? Ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como un manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿está ocurriendo esto en la Odisea hoy? Claro, ¿tú te puedes salir de lo que te dice tu pastor en la iglesia? No, ¿por qué? Porque hace lo que hacía Roma antes. No te cuelgan en la hoguera, pero te excluye. ¿Está Roma en medio de la Odisea? Sí. Lo que estamos leyendo aquí está ocurriendo en el protestantismo y en la Odisea. Está ocurriendo. Dice, el pecado se disfrazaba como manto de santidad cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo. ¿Qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Y eso es lo que está pasando en medio de la Odisea. Y la gente se pregunta, ¿pero qué está pasando con esta iglesia? ¿Por qué las cosas no son como eran antes? Por esto, por la obra del enemigo. Y la gente no quiere entender que la Odisea ha caído, no ayer, hace mucho tiempo. La sierva lo dijo. El Espíritu Santo se ha retirado y la iglesia va camino hacia Egipto. Desde entonces, nosotros no lo creemos ni hoy. ¿Pero por qué no lo creemos? Porque hemos convertido al hombre en un ente supremo. Está por encima de lo escrito está. Si el hombre dice una cosa, hay que respetar al hombre. Pero si dice lo escrito está una cosa, no, es interpretación, no sé qué, tal. ¿Dónde está la Odisea? En pleno medio de Babilonia. Pero lo peor, ni se entera. Ni se entera. ¿Verdad? Y ha tomado, como decía antes, el pecado se disfrazaba como manto de santidad. Ha tomado que lo que está pasando en la iglesia es santificación. ¿Pero santificarse en qué? La santificación está en la verdad, no en lo que dice el hombre, no en las tradiciones, no en otra cosa. Y la iglesia seguía hoy, ¿por qué? Por lo que está escrito. Entonces, ¿por qué no me dejan predicar? ¿Por qué no puedo presentar en medio de la iglesia lo que está escrito? Porque el hombre está por encima de lo escrito está. Solo él tiene derecho de interpretar y de decir lo que está bien o lo que está mal. Por lo tanto, ¿dónde está Dios? Al suelo. ¿Y qué es lo que hace la feligresía? Ni se entera lo que hace. No sabe quién es su Dios. No lo sabe. Días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. El Evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Y eso es lo que cree la Iglesia hoy, queridos, que necesita un mediador, como fuera. Y eso es mentira y engaño. Esto nos revela que Roma está en medio de la Iglesia, pero no lo sabemos. No lo sabemos, pero las formas están aquí. Dice, largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares,
la donación de grandes sumas a la iglesia, que esto está pasando en el protestantismo también. La gente se piensa que al donar mucho dinero a la iglesia será salva por eso. No, eso no funciona así, queridos. A Dios no se le puede comprar. Al enemigo sí, pero a Dios no. Dice, todas esas cosas y muchas otras parecidas le serán impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Y eso es falso. Otra falsa doctrina de Roma en medio del protestantismo apostasiado, ¿verdad? En plena apostasía. Dice, por más que los vicios prevalecieran, aún entre los jefes de la Iglesia romana, la influencia de esta parecía ir siempre en aumento. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la Iglesia tenían los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. Para dar a su acepto visos de autoridad, había que valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Los monjes fraguaron viejos manuscritos, se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se había oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa de los primeros tiempos. Y la Iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con avidez estas imposturas. ¿Cuál Iglesia? Todas. Hasta hoy mismo. Y aún no ha acabado. Todavía falta el domingo medio de la Odisea. Y vendrá y será adoptado. Pero la Iglesia no se lo cree. Entre Dios y el hombre, ¿a quién cree la Iglesia? Al hombre. Dios dice, va a pasar. ¿Se lo cree? No. El hombre dice, no. Lo vimos y lo vamos a ver cuando toca la Odisea. El hombre dice una cosa y Dios dice otra cosa. ¿Qué cree la gente? Al hombre. Tiene títulos, es sabedor, él lo sabe todo. ¿Cómo no lo vamos a creer? Claro. ¿Qué es lo que no sabe la gente? Las escrituras. ¿Por qué? Por indolencia. Nosotros nos dedicamos a ganar el mundo y ellos pues les pagamos para que nos cuenten la verdad. Y así seremos salvos. Pues así somos perdidos nosotros y ellos. Todos. Dice, los pocos fieles que edificaban su conocimiento verdadero estaban perplejos y trabados, pues los escombros de las falsas doctrinas entorpecían el trabajo. Como los constructores de los muros de Jerusalén en tiempo de Nehemías, algunos estaban por exclamar, las puertas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el engaño, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse y por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas se apartaron del fundamento verdadero. Otros, sin dejarse desalentar por la oposición de sus enemigos, declararon sin temor, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y cada uno de los que trabajaban tenía la espada ceñida. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios. ¿Perdón? ¿Por qué rechaza la Iglesia la verdad? Porque no es de Dios. Atento a lo que acabo de decir. En todo el tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad, ¿qué espíritu es ese? Del enemigo. Dice, inspiró a los enemigos de Dios y los siervos de él necesitarán la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo. Velad. No vaya a ser que por la sutileza del engaño, en lugar de escrito está, estéis obedeciendo verdades contaminadas, creyendo que estáis obedeciendo la verdad. Dice, las tinieblas parecían hacerse más densas, la adoración de las imágenes se hizo más general, se les encendían velas y se les ofrecían oraciones, llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder.
Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corrompidos, solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios, mientras creían que estaban sirviendo a Dios. ¿Quién era ese Dios? El enemigo. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar. Y ese es el fundamento por el cual la Odisea hoy rechaza que la verdad sea proclamada en medio de ella. Ese es el fundamento. La Iglesia no erra. La Iglesia no es Babilonia. La Iglesia está guiada por Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Es el mismo de siempre, queridos. El enemigo. Pero las pruebas de las Escrituras faltaban para apoyar el aserto. El antiguo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Revocar las decisiones de todos los demás. ¿Verdad? Dice, el modo en que trató el emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la decepción de sus propios príncipes que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. ¿Qué pasó con este monarca? Los príncipes, corrompidos por Roma, ¿verdad?, se colocaron en contra del monarca y lo destronaron. ¿Entendéis cómo obra? ¿Entendéis lo que pasa al final? ¿Verdad? Dice, acompañado de su esposa de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado así 3 días, en pleno invierno, 3 días, queridos, ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces le fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venida del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Dice, cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo, quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz. Y enseñó a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Diferencias, ¿verdad? Los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que la estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. Espiritismo, ¿verdad? Lo estudiamos. Por eso era interesante entender. ¿Que conduce a dónde? A la apostasía. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. Dice, de este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que
no han merecido eterna condenación, han de ser castigadas por sus pecados y de donde, una vez limpiadas de impureza, son admitidas en el cielo. Dice, una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la Iglesia podía librarse uno del pecado y librar también las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Esto ocurre hasta en las iglesias protestantes, para que se lo sepa. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. No tuvo donde recostar la cabeza. Tipo, antitipo. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Otra apostasía en medio del protestantismo, ¿verdad? La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Dije, los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. ¿Entendéis cómo obró? En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, atentos, en sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos. Aquí que tengo que deciros algo, queridos, porque a lo mejor pensáis que esto es cosa del pasado. Pues os recuerdo, porque como yo vivo en España, pues Pedro Sánchez es el presidente de España, ¿verdad? Por lo tanto, en una visita que no hace tanto, un año y pico para atrás, con el Papa Francisco le enseñó algo a Pedro Sánchez en el Vaticano, diciendo que salió de los talleres de Satanás. Hoy, en la actualidad, ¿qué está diciendo aquí? El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. Satanás, de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos. Iglesia y Estado. 6, 6, 6. ¿Lo veis? Dice, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel, de Dios que llevaba apuntes de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Dice, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Dice, el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. ¿Qué es lo que vemos aquí? Unión de Iglesia y Estado. ¿Qué pasará en la batalla final? Unión de Iglesia, Roma, falso profeta, el protestantismo apostasiado y el Estado. Batalla final. Pues eso es lo que trata de explicarnos, mis amados. Dice, el destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensas e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder.
pero lo alcanzará el enemigo al final, con el cumplimiento de los 3:6, ¿verdad? Apostasía total y completa de la humanidad. Dije, más el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. De los mismos sacerdotes. Dice, a semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada, ¿verdad? Dice, la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Y rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. Oseas, ¿verdad? Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Y a partir del siguiente capítulo vamos a ver cómo penetra Roma en el protestantismo. Este fue el primer 6, vamos a ver el segundo, el falso profeta, el segundo 6, cómo es llevado a la apostasía. Y que juntos influirán sobre el Estado, como lo han hecho antes Roma, ¿verdad? Y participarán de la gran batalla final. Pero esto ya tocará más adelante, vamos a seguir poco a poco. Bien, mis amados, aquí termina nuestra primera reflexión. Perdonad porque tengo que correr tanto, porque ya veis, hay mucho texto. Mi invitación, mis amados, es ir a lo escrito está. Lo vuelvo a repetir, en la descripción dejaré el enlace al capítulo en origen. Estudienlo, mis amados. Necesitamos entender la profecía. Este pueblo final tiene que estar fundamentado solamente en escrito está. Escrito está. Y nada más. Ninguna verdad contaminada. Y digo verdad porque en realidad es falso. Si está contaminada, no es verdad. Engaño es, ¿verdad? Por lo tanto, el pueblo final ha de purificar su mente en escrito está. Y nada más. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo, tomemos nuestras decisiones. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.